Descubrí un amor oculto en mi viaje inesperado, la impactante verdad que transformó nuestra vida. María llegó a su pequeño pueblo en México con una mezcla de nostalgia y un malestar creciente. Después de 10 años luchando en la vorágine de la arquitectura en la ciudad, donde su voz a menudo se ahogaba entre gritos masculinos, el regresar a la calidez de su hogar, donde su madre Rosa había tejido con esfuerzo una vida de amor, le generaba un frenesí indescriptible. Ahí estaban, los olores de los platillos familiares y los ecos de risas que defendían su infancia. Sin embargo, en medio de esos recuerdos, una sombra la acompaña, la presión de ser quien su familia espera y la ambición de ser quien realmente desea ser. Mientras recorría las viejas calles de su infancia, un nudo se formaba en su estómago. ¿Realmente era el buen tipo de hija a la que su madre siempre había aspirado? ¿O había traicionado sus raíces al buscar reconocimiento en un mundo que a menudo le daba la espalda? La admiración de sus vecinos cruzaba su mente, pulsando con un eco ansioso, ¿volveré a ser suficiente? Cada saludo, cada mirada, era un recordatorio del camino que había elegido y de los sacrificios que había implicado. En la calidez de la casa familiar, revisando viejas pertenencias de su abuela, su mano rozó una carta escondida entre las páginas de un libro polvoriento. Al abrirla, el corazón de María se detuvo. Las palabras hablaban de un amor furtivo entre su madre y un artista local que, pese a su talento, siempre había sido ignorado. La angustia la envolvió, su madre también había anhelado la aprobación, había luchado contra las limitaciones de su entorno. Un torrente de emociones la invadió, destellos de culpa se entrelazaban con la rabia. ¿Cómo podría su familia haber vivido así, amando en secreto, temiendo el juicio del pueblo? Cuando el viejo amigo de su abuela, Esteban, apareció en su vida, todo cambió. Su presencia, una mezcla de resistencia y arte, hacía temblar los cimientos de su existencia. Hablar a solas con él era como exponer cada capa de su ser. Le revelaba su ambición, el deseo de trascender, y Esteban, revestido de comprensión, le hacía preguntas difíciles y abiertas. ¿Y si lo haces por ti y no por ellos, María? Ese tú resonaba, pero la autocrítica regresaba veloz, como una balanza inestable que nunca encontraba equilibrio. Al poco tiempo, ante el ímpetu de Esteban, María comenzó a crear, uniendo su formación profesional con la esencia artística que había olvidado por años. En esos momentos de claridad, se sentía viva. Pero pronto, la opresión de su dilema reaparecía: ¿puedo realmente asumir el legado de mi madre y también ser yo misma? Las voces en su cabeza, una mezcla de aliento y duda, le susurraban: no será suficiente, no puede ser ambas. Con el peso de la decisión, María se encontraba al borde de un evento que cambiaría su vida. La idea de presentar las obras de su familia en una galería le provocaba sudor en las manos y latidos acelerados. Enfrentarse a una multitud que representaba su mayor miedo y su más profundo deseo era aterrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se encontró en un espacio de máxima tensión, sintiendo como la historia de su madre, los secretos y los sueños no cumplidos, fluían por sus venas. Se preguntaba si podría ser suficiente, no solo para su familia, sino para ella misma. La presión aumentaba, la multitud de pensamientos incesantes pululaban en su mente. Sin más tiempo para dudar, se acercó al micrófono. Esperaba encontrar la voz que la había eludido durante tanto tiempo. El momento era crucial, el aire se volvió denso y, en un instante, su vida pendía de un hilo. ¿Podría finalmente reconciliar su ambición con el amor que había mantenido oculto en sus raíces? El momento del silencio se quebró al pronunciar su nombre, María. Su voz sonó como un eco lejano, una adrenalina que pasaba por sus venas justo en el instante en que los ojos de su familia, sus vecinos y Esteban se posaron en ella. Fue un instante eterno,
el temor a no ser suficiente se erguía como un gigante en la penumbra que había creado su mente. Pero María tomó una respiración profunda. En su interior, una llama comenzaba a encenderse, un deseo de ser vista, de ser escuchada por primera vez. Las palabras empezaron a fluir. Habló sobre la obra de su madre, sobre su legado, sobre los deberes impuestos y el amor reprimido. En cada frase que pronunciaba, desnudaba su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, se empoderaba. Mencionó esa carta, la historia de su madre y el artista, y cómo esa revelación la había llevado a cuestionar su propia vida. Estaba allí, expuesta, sin el velo de la duda que tantas veces la había cubierto. Se sentía, por primera vez, liberada. Al concluir, una mezcla de murmuraciones en la sala resonó. Algunos se veían emocionados y otros impresionados. María sintió que se había despojado de una carga, no solo para ella, sino para todos los que estaban allí, que también llevaban sus secretos encerrados. Sin embargo, esa liberación no llegó sin su precio. Unas miradas de desaprobación la atravesaron, sobre todo las de aquellos que solo deseaban ver su conformidad con el papel de hija ejemplar. La charla con Esteban luego de ese momento fue reveladora. Cuando regresó a casa, él la recibió con una sonrisa que manifestó orgullo. Esa fue una gran exposición de tu alma, dijo. Sus palabras resonaron en una parte de ella que estaba lista para crecer. Sin embargo, el temor no desapareció. La inseguridad quedó impregnada en cada rincón de su mente, se preguntaba si realmente había elegido el camino correcto, si su esfuerzo había sido suficiente para recobrar la aceptación de su comunidad. Noche tras noche, se sumergió en la creación artística, combinando ladrillos con pinceladas, mezclando lo estructural con lo emocional. Era un proceso casi catártico. Se encerraba en la habitación de su madre, donde las paredes emitían la esencia de antaño, y pintaba. A través de cada trazo, buscaba la aceptación que sintió que le hacía falta a lo largo de su vida. Pero había transformado ese vacío en una búsqueda por completo diferente, la aceptación de sí misma. Un nuevo proyecto surgió en su mente, utilizaría las obras de su madre y su propia dirección artística para crear una instalación que conectara a sus ancestros con su historia actual. La idea la entusiasmó, y con cada avance sentía cómo su ansiedad se transformaba en determinación. Sin embargo, tras cada destello de esperanza, la sombra del juicio la acechaba. ¿Estaría esta vez haciendo lo correcto? Un día, mientras recorría la sala de exposición, notó la risa apagada de su madre observando desde la esquina. Su expresión, como un reflejo de sus propios conflictos, la impulsó a confrontar esa voz interna. Necesitaba saber si la aprobación de su madre era algo que realmente deseaba o si había sido un eco de costeños expectantes durante años. Fue entonces que Esteban le planteó la pregunta que cambiaría el rumbo de su vida: ¿estás creando por ti o por los demás? La respuesta no era tan clara como le hubiese gustado pensar. Vivir para complacer a otros versus vivir para reencontrarse con sus propias raíces. La batalla se libraba en su interior con cada día que pasaba. Con la fecha de la inauguración marcándose en el calendario, María se vio obligada a decidir. En el fondo de su ser, la verdad emergía, visceral. Lo que había sido un acto de ambición podía transformarse en un acto de amor hacia su madre y consigo misma. Pero el mayor riesgo era esa revelación, ¿y si todo lo que había creado era solo otra forma de búsqueda de aprobación? Estaba en un precipicio. La decisión clamaba por ella, y la pregunta resonaba en su mente: ¿se atrevería a aceptar su verdad, a mostrarse tal cual es, a despojarse de las expectativas ajenas? Mientras miraba una obra incompleta ante ella, supo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, más el tiempo se deslizaba como el agua entre sus dedos. Había una oportunidad del colapso o el renacimiento, y entre esas posibilidades, un nuevo camino se perfilaba. ¿Sería capaz de tomar el riesgo que cambiaría su vida para siempre? El día de la inauguración se acercaba rápidamente, cada tic del reloj resonaba en el interior de María como un recordatorio de la inminente confrontación con su verdad. Mientras amanecía, decidió dar un paseo por la ciudad, buscando respuestas en las calles que alguna vez le parecieron familiares. Al caminar, sus pasos la guiaron hacia una pequeña galería local donde había expuesto su arte por primera vez.
Allí, el eco de sus inseguridades pasadas reverberaba en las paredes, pero había un cambio palpable en su interior. Observó las obras de otros artistas, cada una con su historia y su voz, y sintió una punzada de anhelo. Se preguntó cómo estos individuos habían tenido la valentía de mostrarse sin el filtro de las expectativas ajenas. Consciente de los caminos que había recorrido, entendió que esa valentía había sido lo que le faltaba. ¿Cómo podía esperar ser auténtica si aún se dejaba guiar por el miedo al juicio? Una repentina epifanía se apoderó de ella. Sus obras eran un reflejo de mucha más de lo que había expresado, eran un deseo profundo de conectar con una herencia olvidada, con la memoria de su madre que siempre había estado presente, cosas que no había considerado en su camino hasta entonces. Este descubrimiento encendió un nuevo impulso en su ser, un deseo de narrar la historia de su familia, su linaje, a través de su propio prisma artístico. El arte era su vehículo, no solo para el reconocimiento, sino para la reivindicación de su historia personal. Pasaron los días en una mezcla de creación frenética y reflexión profunda. En cada pincelada, cada trazo, María se desprendía más de la sombra de la aceptación ajena. Se enfrentaba a la dualidad de su deseo, el anhelo de ser vista y, al mismo tiempo, el deseo de ser quien realmente era. La presión antes abrumadora, ahora se tornaba como una melodía armoniosa que la acompañaba en su viaje de autodescubrimiento. Esteban la apoyaba incondicionalmente. Él entendía la lucha silenciosa que lidiaba en su interior, y mientras ella creaba, él se convertía en un espectador entusiasta y leal. Juntos hablaban sobre el arte, la familia y sus sueños. Sin embargo, había momentos en que él la miraba con una mezcla de admiración y preocupación, como si anticipara la tormenta que aún no había llegado. Con cada proyecto que terminaba, la presión emocional aumentaba. María sabía que debía despojarse de las inseguridades y enfocarse en la autenticidad. Decidió que durante la inauguración no solo mostraría su obra, sino que también compartirá su viaje, desde las noches de lucha hasta la búsqueda de la verdad sobre sí misma. Pero esa decisión la llenó de temor. ¿Se atrevería a exponer su vulnerabilidad tanto frente a sus seres queridos como a los extraños? La noche antes del evento, se sentó frente al espejo mientras el reflejo le devolvía una imagen de incertidumbre. La fragilidad de su ser se abalanzaba sobre ella. ¿Qué pasaría si lo que había creado no era suficiente? Este pensamiento persistente la llevó a una conclusión inquietante. Tal vez la búsqueda de aprobación nunca terminaría, pero podría reconstruir esa narrativa. Si bien su arte podía ser un portal hacia el reconocimiento, su verdadero objetivo era internalizar su valor independientemente de lo que otros pensaran. El día de la inauguración, al entrar a la sala de exposiciones, se sintió como un gladiador antes de la batalla. Las miradas la seguían mientras buscaba por un instante el refugio de Esteban. Fue en ese instante que decidió, en un acto de pura determinación, ser valiente frente al miedo y a cualquier expectativa. Mientras se acercaba al micrófono, su corazón latía con fuerza, y una verdad comenzó a emerger en su interior. Sin embargo, al alzar la vista y contemplar a la multitud, un nuevo síntoma de la presión desconocida la invadió. Había certeza en su decisión, pero también la sombra de duda emergía. Se enfrentaría a su mayor prueba, la pregunta no era si su arte sería aceptado, sino si ella, como artista y persona, podría aceptarse a sí misma. ¡Paf! La reunión se volvió un campo de batalla, y en ese momento decisivo, María exhaló. ¿Contaría su verdad y, en el proceso, redefiniría su vida y su legado? La respuesta pendía en el aire, palpable y cargada de significado, esperando a ser descubierta. El eco de la sala se dispersó en el aire, y María tomó una respiración profunda. Su voz resonó en sus oídos mientras comenzaba a hablar. Sin embargo, las palabras que fluyeron con más naturalidad no eran las que había planeado, sino fragmentos de su verdad cruda. Cada letra pronunciada era un ladrillo que demolía las murallas que había erigido a su alrededor. La audiencia se mantuvo en silencio, absorbida por cada confesión, y María sintió como cada frase se convertía en una liberación. Recordó las inseguridades que habían acentuado su miedo, los años de lucha interna y la necesidad desesperada de pertenencia. Fue un viaje de desenmascaramiento, que le permitió abrir una ventana a su corazón.
Hay algo profundamente transformador en anunciar al mundo quién es uno realmente, y al hacerlo, sintió como sus fuerzas se amalgamaban en un único propósito, la autenticidad. Mientras hablaba de sus raíces y de la huella que su madre había dejado en su vida, el peso de eso se esfumó lentamente, como si cada palabra extrajera el veneno de su temor. Sin embargo, el temor también residía en la reacción de su público, en cuestionar si serían capaces de comprender la profundidad de su experiencia. La incertidumbre competía con un nuevo sentido de empoderamiento. ¿Sería suficiente? En medio de la tormenta emocional, vio cómo las miradas de la multitud se transformaban, como si el relato familiar que compartía resonara en cada uno de ellos. Allí estaban no solo sus amigos y seres queridos, sino también desconocidos que, tal vez, compartían anhelos similares. María se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda de validación. El arte, en su esencia, es un reflejo de la humanidad compartida, no de las individualidades aisladas. Cuando terminó su discurso, un silencio cargado de significado se apoderó de la habitación, y en ese momentáneo vacío la entendió. Había encontrado su voz y, en ese proceso, le había regalado a otros la oportunidad de encontrar la suya. La ovación que siguió fue un torrente. Era más que aplausos. Era el reconocimiento de su vulnerabilidad como una forma de triunfo. No obstante, a pesar de la aprobación externa, una inquietud continuaba asediándola. Había compartido la historia de su madre, su historia, pero ¿era realmente suficiente? El eco de la pregunta se convirtió en un mantra en su cabeza. ¿Podía aceptar completamente lo que había expuesto? Al final de la noche, quedó sola en el vestíbulo, el bullicio del evento se había vuelto lejano, y ahí, en la silenciosa soledad, el eufemismo de la aceptación la abrazó con fuerza. Mientras sus pensamientos giraban, la figura de Esteban apareció en su campo de visión. Su presencia la calmó, pero la necesidad de discutir lo vivido la impulsó a buscar su compañía. El brillo en sus ojos indicaba que él había percibido su viaje interno, y existía una necesidad inminente de delatar todo lo que había sentido. María se sentó junto a él, sus palabras temblaban en sus labios esperando salir, pero una sensación de inquietud le hizo cuestionar, además de su autenticidad, la posible reacción de Esteban. Así como había dado voz a su historia, ahora debía desnudarse emocionalmente ante la persona que había estado a su lado. ¿Me has visto, Esteban? La simple pregunta podría desencadenar una conversación profunda. Pero en su interior, algo crujió, el miedo a que lo que había empezado como una emancipación personal, se convirtiera en un peso para sus lazos más cercanos. Mientras esperaba su respuesta, el futuro parecía desdibujarse ante sus ojos, y el camino personal que había empezado a caminar se mostraba enredado con nuevas decisiones que tomar. La incertidumbre se situó entre los dos. Esteban abriría su boca para decir algo que podría cambiarlo todo. Pero el peso de la presión acumulada se hizo sentir. Su mirada se intensificó, anticipando lo que vendría. ¿Sería esta una conversación que los uniría o una que pondría en tela de juicio su relación? María, estoy aquí, dijo él, y en ese momento, el aire se cortó. La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero la pregunta inicial seguía flotando. ¿Podría abrazar completamente su nuevo yo? La tensión se disparaba, y el camino por delante se tornaba tan incierto como prometedor. María respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Esteban, con su mirada franca, irradiaba una mezcla de preocupación y apoyo. Como si de un hilo invisible se tratara, la conexión entre ellos se intensificó. En su mente, María se debatía entre la necesidad de compartir y el miedo al juicio. Era como si cada palabra que aún no había formulado ante él pudiera definir no solo su vida, sino también su relación. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos cambiado? La pregunta se deslizó de sus labios casi sin que lo pensara. Esteban la observó con intensidad, como si estuviera escudriñando cada rincón de su ser. Yo me he dado cuenta de que estoy más abierta, más dispuesta a mostrarme tal cual soy, continuó, sintiendo que cada frase era un paso hacia la liberación total. Sí, lo he notado, respondió él, con una voz que mezclaba ternura y reconocimiento. Pero lo que me asusta es que no sé si estamos preparados para enfrentar todo lo que viene con eso.
Esa honestidad hizo que una parte de María se sintiera vista y validada, mientras que otra parte temía el abismo que podrían estar a punto de explorar. La conversación giró en torno a las expectativas y la carga emocional que ambos llevaban. Esteban, quien siempre había guardado una actitud optimista, ahora se mostraba vulnerable, como si sus propias inseguridades se destaparan por la sinceridad que María había traído a la mesa. Siento que enlisté todas mis razones para no comprometerme, para no abrirme completamente a este viaje. Tu discurso fue el empujón que necesitaba, pero ahora dudo de mi capacidad para ser sincero contigo. Al escuchar esas palabras, María comprendió que no solo se trataba de su evolución personal. Su proceso estaba entrelazado con las inseguridades de Esteban. Fue un momento revelador que la llevó a reconocer lo interdependientes que eran, aunque a veces su camino personal parecía divergente. Esteban, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no siempre se trata de encontrar respuestas contundentes. A veces, se trata de tener la valentía para retroceder y preguntar, ¿cómo te sientes realmente? Un silencio pesado les dio espacio para reflexionar. Esa pregunta latía en el aire, cada uno sabía que había más de lo que los ojos podían ver. En ese instante, María percibió que su propia transformación estaba siendo un espejo para Esteban. Él también había comenzado a cuestionar quién era y qué quería realmente, desprendiéndose de las expectativas que había acumulado a lo largo del tiempo. Esta era su oportunidad, no solo para apoyarse mutuamente en sus experiencias, sino para ampliarse en ese viaje hacia lo desconocido. Esteban bajó la mirada y tomó una pausa. Es difícil para mí aceptar mi vulnerabilidad. Me hace sentir débil, y siempre he querido ser el fuerte. María asintió, reconociendo la lucha que lo atenazaba. Esa lucha era una barrera, un punto paralelo a su propio camino de autenticidad que, aunque distinto, también requería coraje. Tal vez los dos debemos aprender a ser vulnerables juntos, sugirió. La idea flotaba entre ellos, pesando más a cada momento, y María sintió una chispa de esperanza. Podríamos hacerlo un paso a la vez, como un equipo. Pero Esteban parecía aún indeciso. No estoy seguro de cómo empezar, María. A veces siento que te estorbo en tu viaje. Esa afirmación volvió a chocar con sus inseguridades. Ella sintió que cada palabra que él pronunciaba se convertía en un eco de su propia lucha. Pero lo que no sabes, Esteban, insistió con firmeza, es que al abrirte me das la oportunidad de ver a ese hombre fuerte que eres, uno que puede abrazar su fragilidad. La conversación continuó fluyendo, salpicada de silencios y emociones. En ese intercambio, ambos comenzaron a desmantelar los muros que les habían limitado. Era un relato íntimo, casi palpable, que prometía no solo la sanación de su relación, sino también la reafirmación de su individualidad. La conexión emocional entre ellos crecía, pero cuando María sintió que el tiempo se esfumaba, una pregunta inquietante surgió en su interior. ¿Era suficiente esta transparencia, o existían aún aspectos ocultos que ambos temían explorar? Lo que había comenzado como una conversación sobre sus propios miedos estaba tomando forma como un diálogo transformador. Esteban, murmuró, recordando el eco de su propia búsqueda interna, creo que hay más que necesitamos descubrir de nosotros mismos. Los ojos de él se entrecerraron al captar la profundidad de sus palabras. En ese instante, cada uno comprendió que la autenticidad era un camino que debían recorrer juntos, no en linealidad, sino en círculos entrelazados. Un silencio respetuoso se posó, y en el aire vibrante entre ellos, una nueva posibilidad empezaba a desdibujarse, más allá de la vulnerabilidad. ¿Qué revelaciones aguardaban a medida que su viaje compartido se adentrara hacia lo desconocido? ¿Podrían ambos abrazar el amor que surgía entre sus luchas y, al mismo tiempo, descubrir sus verdaderos yos en ese espacio de confianza? María sabía que estaban a punto de cruzar una frontera, y la inquietud la llenó. Era un nuevo comienzo, pero el desenlace de esa transformación prometía redefinir su relación, llevándolos a confrontaciones que exigirían lo mejor de ellos. La verdad ya había tomado forma, pero la pregunta persistía, ¿estaban realmente listos para aceptar todo lo que vendría? María se quedó en silencio, el eco de sus palabras todavía resonando en el aire. A medida que las horas avanzaban, su mente comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades.
Lo que había comenzado como una simple conversación se transformaba en un portal hacia aspectos profundos y oscuros de su ser que había evitado explorar. La fragilidad de Esteban la hacía reflexionar sobre su propia vulnerabilidad, y una chispa de determinación surgió en ella. Tomó una decisión, quería ser audaz, no solo por ella, sino también por él. El amor que podían construir juntos dependía de su disposición para confrontar lo que les limitaba y, hasta entonces, lo había hecho. En este nuevo espacio de honestidad y apertura, María sintió que estaba a un paso de liberarse de viejos miedos. ¿Qué tal si nos comprometemos a hacer una pequeña exploración cada semana?, propuso. Podríamos tener conversaciones abiertas sobre lo que sentimos, lo que tememos y lo que deseamos. Su voz vibraba con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que esa invitación era el primer paso para desarmar las preocupaciones que ambos habían arrastrado por tanto tiempo. Esteban asintió, aunque sus ojos reflejaban duda. Es un buen plan, María. Pero, ¿y si encontramos cosas que no nos gustan de nosotros mismos? La pregunta se asomó de manera honesta, y ella sintió como su corazón latía más rápido. La posibilidad de enfrentar aspectos de sí mismos que habían tratado de ocultar era aterradora, pero también liberadora. Tomaremos el riesgo, Esteban, respondió con confianza. Al final, lo que descubramos podría acercarnos aún más. Pero más importante, también nos permitirá conocernos a nosotros mismos, y eso es vital. En sus palabras había un destello de fuerza. María había decidido que el autodescubrimiento era un viaje valioso e ineludible. A la semana siguiente, María había preparado el ambiente para su primera exploración, unas velas encendidas, una música suave de fondo y un espacio en blanco delante de ellos. Ambientes como aquel siempre la habían inspirado. Esteban, aunque nervioso, parecía apreciar la atención al detalle. A medida que empezaban a hablar, la noche se convirtió en un viaje introspectivo. Cada respuesta a las preguntas que se hacían mutuos se seguía con un silencio reflexivo, un vacío que a veces se llenaba con risas nerviosas. Pero también había momentos de seriedad profundas, donde ambos tuvieron que enfrentar sus miedos. María habló sobre su inseguridad en el ámbito profesional, como había sentido que su carrera la había llevado a poner su vida personal en segundo plano. Se sentía atada a expectativas que, a menudo, ni siquiera eran suyas. Esteban, a su vez, reveló sus temores sobre el compromiso, confiesando cómo percibía el amor como una carga en lugar de una liberación. Mi familia siempre ha esperado que sea el que lleva la voz cantante, la presión me consume, admitió con la voz entrecortada. María vio cómo luchaba internamente, y un impulso protector y compasivo surgió en ella. La noche continuó avanzando, dejando huellas de vulnerabilidad. Cada confesión les acercaba un poco más, aunque también exponía las grietas en sus corazones. Había una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabían que las verdades que se deslizaban entre ellos tenían el potencial de sembrar cambios significativos, pero el temor a lo desconocido se mantenía como una sombra latente. Fue durante esta conversación que María se dio cuenta de algo crucial. Era el momento de buscar su voz en el trabajo, no solo como una empleada, sino como una creadora. ¿Por qué no podría utilizar este lugar de vulnerabilidad para lanzar un proyecto que reflejara su transformación personal? Cada palabra compartida, cada impulso de valentía lo llevaban un paso más cerca de trazar su ruta profesional a través de su experiencia personal. La idea le iluminó la mente como un destello. No sé hacia dónde me llevará esto, murmuró para sí misma, pero la emoción ya comenzaba a carburar en su interior. Sin embargo, estoy lista para descubrirlo. La noche culminó con una nueva resolución, no únicamente acerca de su relación con Esteban, sino sobre su camino personal. Ella no era solo alguien buscando un espacio en el mundo, era una creadora en formación que tenía historias que contar y visiones que compartir. Mientras se despedían al final de la noche, una sensación de leve inquietud flotaba en el aire. Cada descubrimiento había trazado un nuevo camino a seguir, pero el desenlace seguía siendo incierto. María comenzaba a ver las primeras luces de un futuro repleto de posibilidades, pero la pregunta permanecía, ¿estaba lista para arriesgar todo para perseguir su verdad y, al mismo tiempo, sostener la de Esteban? Ambos sabían que ese era solo el principio de su viaje, el verdadero desafío estaba por venir.
Así, en la penumbra de la noche, un nuevo ciclo comenzaba, repleto de interrogantes y promesas por explorar. María despertó al día siguiente con el brillo del sol rebotando en las paredes de su habitación. Había dormido poco, sumida en pensamientos sobre la conversación de la noche anterior. La adrenalina de tener que enfrentar antiguas inseguridades seguía pulsando en su interior. Cada palabra intercambiada con Esteban resonaba como un eco persuasivo, instándola a actuar. Mientras se preparaba para ir al trabajo, se sintió bien. Su reflejo en el espejo le mostraba a una mujer resuelta, dispuesta a abrazar los cambios que comenzaba a vislumbrar. La ilusión de libertad personal la impulsaba, y eso era un nuevo comienzo que nunca pensó que experimentaría. El día en la oficina, sin embargo, fue un contraste brutal. El ambiente hostil y las miradas desconfiadas de sus colegas le recordaban el peso de las expectativas que la había mantenido atada durante años. María se sentó en su escritorio, frente a una pila de documentos que parecían esconder cada oportunidad de brillar. Se preguntó si sus compañeros también luchaban con sus propios demonios, tal como lo hacía Esteban. La idea le trajo un atisbo de comprensión, pero la presión por seguir la norma la asfixiaba. Decidida a no dejar que el día fuera solo un más día, buscó un momento de respiro. Salió de la oficina y se dirigió a un pequeño parque cercano. La brisa suave y el canto de los pájaros fueron un alivio, y bajo la sombra de un árbol, reflexionó sobre el reto que había decidido tomar. El proyecto que anhelaba crear no solo sería un reflejo de su transformación, podría inspirar a otros a abrirse también. Así surgieron las preguntas más inquietantes: ¿cómo podía concretar su idea? ¿Qué historia quería contar? Con cada respuesta en su mente, una imagen más clara comenzó a formarse. No solo se trataba de un proyecto, sino de un movimiento auténtico que emanara desde su propia vulnerabilidad. La idea de combinar su pasión por el diseño con el autodescubrimiento le venía como una revelación. Podía trabajar sobre la creación de espacios que fomentaran la conversación, donde la gente pudiera compartir sus propias historias y luchas. El miedo y la presión fueron reemplazados temporalmente por un renovado sentido de propósito. Sin embargo, esa sensación de entusiasmo fue abruptamente interrumpida por la realidad de sus inseguridades. ¿Qué pasaría si sus ideas fueran rechazadas? ¿Sería vista como una más en un mar de voces que intentan ser escuchadas? Esa incertidumbre tensionaba su mente como un arco, y María sintió que al mismo tiempo que intentaba liberarse, la balanza de sus temores comenzaba a inclinarse. Con esa dualidad en su ser, volvió a la oficina. Mientras revisaba los proyectos en curso, un correo llamó su atención. Era de su supervisor, solicitando una reunión. El rasguño de ansiedad recorrió su pecho. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Estaba en peligro su posición? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero también una pujanza interna le instaba a no dejar que sus temores hablen más fuerte que su ambición. La reunión resultó ser silenciosa y tensa. Sus colegas estaban discutiendo sobre la próxima presentación y la manera de abordar nuevos clientes. Cuando llegó su turno de compartir ideas, un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía que estaba en el umbral de revelar lo que había estado cociendo en su mente. Pero en el fondo también sabía que, al abrir su boca, podría cambiarlo todo. Mientras tomaba aire y comenzaba a hablar, notó las miradas expectantes de sus compañeros, pero también la sombra de desdén de uno de ellos, Fernando, que siempre había cuestionado sus capacidades. Yo pienso que es hora de explorar un nuevo enfoque en nuestro trabajo. Hemos estado atrapados en la misma rutina por demasiado tiempo, empezó, consciente de que sus palabras podían abrir muchas puertas, o cerrarlas de golpe. Cada sílaba pronunciada sentía que la acercaba a su verdadera voz, pero la incertidumbre en su pecho crecía a medida que presionaba por arrojar luz sobre su visión. Ampliar esa conversación sobre vulnerabilidad en la oficina podría ser el primer paso hacia un cambio radical. Pero, ¿qué pasaría si eso significaba confrontar a sus propios colegas? La tensión crecía, y María sabía que todo lo que había descubierto sobre sí misma en su conversación con Esteban estaba a punto de ser sometido a un juicio en unos instantes. Estaba lista para arriesgarlo todo, pero un pequeño ruido en su cabeza le susurraba que podría ser su propio peor enemigo.
La sala pareció encogerse, y frente al cruce de miradas, tomó la decisión que cambiaría su vida. Era momento de enfrentarse no solo a los demás, sino también a sí misma. La pregunta acechaba en su mente. ¿Era realmente el momento adecuado para compartir su nueva verdad? Mientras la atención centrada en ella aumentaba, sintió que una oleada de determinación la atravesaba. El instante había llegado. La vida que deseaba no podría construirse si seguía en silencio. Al abrir la boca por segunda vez, María se sintió más viva que nunca, aunque todavía temblaba de incertidumbre. ¿Podría realmente compartir su visión y, a la vez, soportar las repercusiones de ello? El sonido de su voz resonó en la sala, mientras ella comenzaba a trazar su nuevo camino. Pero la reacción de los demás podría no ser la que esperaba, y esa posibilidad abría un abismo de nuevas inquietudes. ¿Estaría dispuesta a lidiar con las consecuencias? La esencia del cambio estaba en sus manos, pero el desenlace seguía en el aire. El sonido de su voz llenó la sala, pero rápidamente se dio cuenta de que la atmósfera era opresiva. Cada palabra parecía flotar y perderse en el aire espeso de juicios. María se centró en su respiración, tratando de disolver la inquietud que la invadía. Sabía que expresar su visión no era solo un acto de valentía, sino también una llamada al cambio. Estamos en un punto de inflexión, continuó, formando las frases con esmero. Todos los días en la oficina parecemos seguir los mismos pasos, como si fuéramos marionetas de una rutina que nadie ha cuestionado. Creo que hay un potencial increíble en cada uno de nosotros y en cómo podemos aportar a un espacio creativo. Propongo que nos permitamos ser vulnerables y exploradores. Las palabras le brotaban con una mezcla de determinación y miedo. Las miradas que la rodeaban eran un enigma. Algunos mostraban curiosidad, otros, una crítica casi palpable. Fernando, en particular, tenía el ceño fruncido, como si cada palabra de María fuera un ataque a su competencia. Esa oposición la molestaba y desafió sus instintos de retroceder. El silencio se instaló una vez más, y María sintió que debía aprovechar la oportunidad y no dejar que la duda paralizara su impulso. Por eso quiero crear un espacio de colaboración donde podamos encontrar nuestra voz y contar nuestras historias. No se trata solo del trabajo, se trata de nosotros como seres humanos, de nuestras luchas y éxitos. Esa afirmación hizo eco en sus propias dudas internas. ¿Realmente estaba lista para navegar por un terreno tan emocional con sus colegas? Pero en ese acto de valentía, conforme sentía su propio poder emergente, se dio cuenta de que no podría hacer esto sola y que la vulnerabilidad era un puente, no un muro. El murmullo en la sala aumentó. Algunos comenzaron a asentir lentamente, sugiriendo que la curiosidad por su propuesta empezaba a florecer. Sin embargo, la mirada de Fernando seguía haciendo presión, como si el juicio ya estuviera dictado. ¿Y qué pasa si todos nos mostramos? ¿Qué tal si no podemos manejar la verdad que se revele?, lanzó el desafiante. La pregunta la golpeó con fuerza, como un eco de sus propios pensamientos. María sintió que aquel cuestionamiento vagaba por su mente, un recordatorio de las posibilidades de un rechazo devastador. No obstante, también resonaba dentro de ella una fuerza nueva, una que empezaba a tomar forma y claridad. Quizás no podamos manejarlo todo, pero podemos aprender a enfrentar lo desconocido juntos. Esa es la esencia del crecimiento, replicó, con certeza renovada. Con cada palabra, se sentía más cerca de la mujer que deseaba ser. Así, el diálogo se abrió a una serie de opiniones. El miedo al rechazo todavía existía, pero en su pecho, la chispa de algo nuevo se encendía. Las contribuciones de sus compañeros fueron surgiendo y, aunque la tensión siguió presente, se sentía como un hilo común, un primer paso tangible hacia un cambio colectivo que María nunca había imaginado posible. La jornada terminó con un aire de esperanza entre sus colegas, y aunque las inseguridades regresaron para atormentarla en la soledad de su escritorio, un atisbo de posibilidad comenzó a brillar en su mente. ¿Podría realmente llevar a cabo su visión en un ambiente lleno de resistencia y dudas? Ya en casa, mientras cenaba, el eco de la reunión reverberaba en su mente. La validación de algunos colegas contrastaba con el escepticismo que aún percibía.
María se dio cuenta de que lo que había comenzado como un ejercicio de autodescubrimiento había evolucionado en una búsqueda más amplia, que cuestionaba no solo su propio valor, sino también el concepto de comunidad en el ámbito profesional. ¿Qué pasaría mañana cuando regresara a esa oficina? El reto de enfrentar a Fernando y a quienes no la apoyaban era monumental. Esa noche, entre sueños y pensamientos confusos, un leve destello de determinación se convirtió en su refugio. Debía prepararse, no solo para defender su idea sino para entender que el verdadero crecimiento a menudo viene acompañado de confrontaciones. Con ese objetivo en mente, se durmió sintiendo que, al fin, había iniciado un camino genuino hacia su transformación personal. Sin embargo, el día siguiente podría deparar sorpresas inesperadas. La intriga por cómo reaccionarían sus colegas a la posibilidad de un cambio en el ambiente de trabajo la acechaba. Nunca había estado tan al borde de algo tan incierto y emocionante. El verdadero desafío, el que podría cimentar su nueva mirada, se estaba gestando en el horizonte. ¿Cómo manejaría la presión y la resistencia a su propuesta? ¿Había calculado realmente las implicaciones de su iniciativa? Todo parecía girar hacia un desenlace inevitable. El día amaneció cargado de una tensión palpable, como si el universo conspirara para desafiar a María. Mientras se preparaba para salir, la imagen de Fernando seguía apareciendo en su mente. Si bien la noche anterior había hecho la promesa de enfrentar cualquier resistencia, aún sentía la presión de su mirada crítica. La lucha entre la autoafirmación y el temor al juicio ajeno parecía hacerse más intensa. Al llegar a la oficina, se encontró con conversaciones animadas en los cubículos, pero el ambiente pronto la envolvió en un silencio inevitable. Sin embargo, en lugar de dejar que la inseguridad la dominara, decidió canalizar esa energía en su trabajo. Se sentó en su escritorio, abrió su laptop y comenzó a esbozar ideas sobre cómo implementar su propuesta de colaboración. La escritura se convirtió en un refugio, con cada palabra, sentía que tomaba un paso hacia la clara su punto de vista. Referencias simbólicas, ejemplos de éxito en otros entornos de trabajo, y un mapa de cómo podía transformar la cultura laboral moldeaban su panorama. Al desarrollar cada concepto, su autoconfianza crecía, desdibujando las sombras de la duda inicial. Pero también surgía la pregunta crucial, ¿estarían sus colegas dispuestos a aceptar ese cambio? Pero, ¿y si no lo hacían? Esa inquietud volvió a surgir, desafiando la paz que había empezado a construir. Poco antes del almuerzo, María se encontró con Ana, una de sus compañeras que había mostrado apertura durante la reunión anterior. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Ana, su tono mezcla de curiosidad y reserva. Pero realmente, todos están acostumbrados a hacer las cosas como siempre. ¿Qué nos hace pensar que realmente pueden cambiar? Las palabras de Ana resonaron como un eco de sus propios miedos. María sintió que debía responder con honestidad. Yo también tengo mis dudas, pero creo que si no lo intentamos, nunca vamos a descubrir nuestro potencial. A veces tenemos que arriesgarnos, enfrentar lo desconocido. La charla fluyó naturalmente, con ambas mujeres compartiendo sus respectivas inseguridades y esperanzas. Ana se sonrió, y por un instante, María vislumbró la posibilidad de que su idea pudiera tener apoyo. Pero, en el trasfondo, el recuerdo de Fernando la mantenía alerta. En su mente, lo veía como un crítico obstinado, alguien que podía desbaratar su esfuerzo en un instante. ¿Qué pasaría si decidía invertir tiempo en sabotear su visión? Esa presión era un peso que empezaba a consolidar en su pecho. Finalmente, la hora de la presentación llegó. María se encontraba en la sala de reuniones, su mente agitada. Los colegas tomaron asiento, y ella comenzó su exposición. La preparó con pasión, combinando sus ideas con imágenes inspiradoras y ejemplos concretos. El nerviosismo fue reemplazado por un fervor que le permitió compartir su visión sin titubeos. Al final de su presentación, se hizo evidente que había prendido una chispa en algunos de sus compañeros, quienes comenzaron a hacer preguntas y a ofrecer sugerencias. Sin embargo, entre las palabras alentadoras, la presencia de Fernando se hizo más evidente. Con un tono despectivo, interrumpió. Es fácil hablar de cambios, pero lo que necesitamos son resultados y eficiencia, no sueños.
El comentario se sintió como un balde de agua fría. María luchó por mantener la compostura, sintiendo como el pánico amenazaba con darle la vuelta. Era el momento de una confrontación directa. Con el corazón latiendo aceleradamente, levantó la vista y se dirigió a él. El cambio no sucede solo por deseo, sino por acción. Si no abrimos la puerta a la innovación, nunca podremos progresar. Su desafío, aunque impulsado por la necesidad de defender sus ideales, también hizo vibrar una nueva semilla de autoconfianza en su interior. El eco de su propia voz se sentía diferente, como si hubiera reclamado su terreno en una batalla personal que había estado escondida bajo capas de duda. El murmullo de la sala volvió a aumentar y, mientras algunas miradas apoyaban su defensa, el enfrentamiento con Fernando comenzaba a despegar. ¿Cómo reaccionarían los demás ante esta renuencia al cambio? La incertidumbre pesaba nuevamente en el aire, y en ese momento de confrontación histórica, María se preguntaba si estaba realmente preparada para las consecuencias de sus palabras. En la sala, el ambiente vibraba con la energía cruda de la confrontación. Mientras sus colegas sopesaban la balanza entre la resistencia al estancamiento y la posibilidad de un nuevo camino, María sentía que había llegado a un punto de inflexión en su viaje. Pero nada podía prepararla para el asombroso giro que estaba a punto de tomar la reunión. La pregunta era, ¿sería este un impulso que la llevaría a su crecimiento personal o un revés que suscite más luchas en su búsqueda de validación? La sala de reuniones rugía con murmullos, la tensión flotaba como un velo pesado. María se enfrentaba a Fernando, el cual había cuestionado no solo su propuesta, sino su valía. En ese momento, todo lo que había estado cultivando se presentaba ante ella. Era un instante decisivo, un cruce que definía su camino no solo en el entorno laboral, sino en su vida personal. La incomodidad se instaló en la sala, algunos colegas asintiendo levemente, otros con miradas de desaprobación. Pero María se sintió anclada en su convicción, en la autenticidad que había comenzado a aflorar. La innovación no está en la conformidad, sino en la valentía de desafiar lo que conocemos, dijo con voz firme. Pero Fernando replicó con más fuerza, eso suena hermoso, María, pero la realidad es que los cambios demandan riesgos y recursos que esta empresa no está dispuesta a asumir. El eco de sus palabras reverberó en los oídos de todos, y el silencio se volvió como un muro que de inmediato la aisló. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzó a avivarse. María no era solo una profesional en un entorno competitivo, era la representación de sus propios miedos, de todo lo que había querido decir durante años sin encontrar la voz adecuada. No se trata simplemente de hacer cambios por hacerlos, Fernando. Es sobre crear un espacio donde cada uno pueda contribuir y crecer. Si no lo intentamos, ¿cómo sabremos que somos capaces de aportar? El cambio ya había comenzado en ella. Con cada palabra, la sincera pasión por su proyecto superaba cada arista de inseguridad. Miradas de apoyo comenzaron a surgir entre sus compañeros, uniendo sus voces en un coro de confirmación implícita. La tensión aumentaba, pero una de sus compañeras finalmente dijo, lo que María propone es lo que necesitamos. En este entorno, todos luchamos en silencio. Podemos ayudar a dar voz a nuestras propias experiencias. Su apoyo rompió el hielo y, en un giro inesperado, otros comenzaron a compartir sus anhelos de trascender, de expresarse de manera auténtica. Con cada nuevo comentario, María sintió que una red invisible se tejía entre sus colegas, uniendo sus historias. En ese instante, el espacio laboral comenzaba a transformarse en un lugar donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza, donde las voces no eran ahogadas por el miedo. La conversación se volvió introspectiva, y la sala resonaba con confesiones sobre las luchas y anhelos individuales, donde la ambición personal se entrelazaba con el deseo de pertenecer. Al final de la reunión, Fernando se encontró ahogado ante el impulso colectivo de sus compañeros. A pesar de sus intentos por apagar el fuego de la iniciativa de María, se dio cuenta de que había desestimado un poder que no comprendía. Esa confrontación, antes temida, se tornó en una apertura hacia la transformación. Al salir de la reunión, María sintió un profundo alivio. La camaradería que había logrado con sus colegas hizo que se sintiera verdaderamente parte de un grupo. Había dado un paso hacia su verdad y,
al mismo tiempo, había ofrecido un espacio para que otros hicieran lo mismo. Esa noche, acurrucada en su cama, una sensación de logro la embargaba. María había logrado enfrentar sus temores y no solo reivindicar su propia voz, sino también inspirar a otros a compartir la suya. Las ideas que había compartido en la oficina eran solo el inicio de un camino más amplio que estaba por explorar. Mientras miraba hacia atrás en su viaje, entendió que el amor oculto que había descubierto al principio no solo refería a su conexión con Esteban, o al legado de su madre, sino a un amor más profundo, uno por sí misma y por la comunidad que estaba empezando a cultivar a su alrededor. Se sintió en paz. Al alzar la vista hacia el futuro, la vida prometía ser una serie de nuevas exposiciones, cada una desafiante y emocionante. Comenzaría a integrar no solo su trabajo como arquitecta, sino también la esencia de su transformación personal en cada diseño, creando espacios que invitaran a la conexión auténtica. Había encontrado su lugar, no solo en la arquitectura, sino en la vida misma. María había conquistado sus miedos. Su verdadero crecimiento personal se había materializado en la valentía de ser vista y aceptarse tal como es. Sin duda, cada paso sería un riesgo, pero ahora sabía que eran esos riesgos los que traían consigo una profunda satisfacción. Así, se encontró caminando por el mismo pueblo donde había sentido esa nostalgia abrumadora. A medida que respiraba el aire fresco, sintió que se había libre, que ya no estaba sola, y que cada paso la acercaba más a su auténtico yo. La historia que habían compartido ella y su madre se había entrelazado con la de sus colegas, y juntas habían dejado una huella. Había llegado el momento de suscribirse a su futuro. La mañana radiaba una promesa. Este es el momento de mostrar su apoyo, pensó, recordando la belleza de lo que había logrado. Que su historia y sus luchas fueran la inspiración para otros. Por eso, no solo esperaba que sus compañeros se unieran a su camino, sino que aquellos que escuchan su historia también lo hicieran. No esperen ni un segundo más para compartir lo que han vivido, sus verdades y sus anhelos. Cada comentario puede encender nuevas voces, cada me gusta alimentar en la lucha de quienes buscan su lugar en el mundo, y cada suscripción al canal puede mantener vivas esas historias de transformación. Todos necesitamos ser vistos, escuchados y valorados. Suscríbanse inmediatamente al canal y sean parte de esta travesía juntos.